Quiero darle las gracias. ¿Por qué? ¿Por todo lo que ha hecho por mí? No hace falta que me dé las gracias, porque lo que yo he hecho no lo he hecho por usted en particular. Un nombre. Una sola palabra gritada desde el suelo. Y Valle Salvaje nunca va a volver a ser lo mismo. Esto no es un capítulo más. Esto es el momento en que la historia explota desde adentro y ya nadie, absolutamente nadie, puede fingir que no sabe la verdad. Hay lugares en Valle Salvaje que parecen seguros. La casa pequeña era uno de ellos. Un refugio, un hogar, un rincón de paz en medio de tanto caos. Atanasio lo sabía. Matilde lo sabía. Pedrito lo sabía. Y esa sensación de seguridad, ese engaño de tranquilidad, fue exactamente la trampa que usaron para destruirlo todo. Esa tarde, la casa pequeña respiraba con calma. Una calma que no merecía lo que se le venía encima. Atanasio estaba en la sala, frente a su escritorio, rodeado de sus papeles, de sus planos, de esos documentos que llevaban grabada la verdad sobre quién era el dueño real de estas tierras. Sus manos, esas manos que habían trazado líneas sobre mapas y habían escrito declaraciones que podían hundir a los poderosos, descansaban quietas sobre la madera. Sin miedo. Sin sospechas. Con esa serenidad de los hombres que creen que la verdad los protege. Pero la verdad, en Valle Salvaje, no protege a nadie. La verdad en Valle Salvaje es un blanco pintado en la espalda. Pedrito había estado con él un rato antes. El pequeño Pedrito, ese niño que carga con más sufrimiento del que merece cualquier criatura, había entrado a la sala con esa carita de ángel que tiene y le había pedido algo a Atanasio. Le había pedido que no fuera duro con su tía Victoria. Que no la juzgara. Que creyera, como él creía en su inocencia infinita, que en el fondo esa mujer tenía algo de bueno. Mi tía siempre me ha protegido, le dijo Pedrito con esa voz suya tan limpia. Sé que en el fondo es buena persona. Atanasio lo escuchó. Lo escuchó con toda la paciencia del mundo, con esa sonrisa de hombre bueno que sabe muchísimo más de lo que dice, y le dio unas palmaditas cariñosas en el hombro. Y Pedrito, ese pequeño que no sabe todavía la magnitud del monstruo que tiene por tía, salió de la sala saltando. Ligero. Ajeno. Completamente ajeno al horror que estaba a punto de desatarse en esa habitación. Y ahí, en ese preciso instante en que la puerta se cerró detrás del niño, empezó el infierno. Atanasio no era un hombre cualquiera en Valle Salvaje. Lo parecía. Eso era lo que todos veían desde fuera, un secretario discreto, un hombre de la casa pequeña, un empleado leal que hacía su trabajo sin aspavientos. Pero por dentro, detrás de esa fachada de calma, Atanasio era la persona más peligrosa para los malvados de este palacio. Y ellos lo sabían. Lo sabían desde hacía tiempo. Piénsenlo conmigo. Atanasio sabía que las tierras de Valle Salvaje no pertenecían a José Luis. Las había medido, las había planeado, las había documentado con sus propias manos. Fue él quien le entregó a Adriana los documentos que probaban sin lugar a dudas que cada palmo de esas tierras era de Pedrito. De Pedrito, no del duque. Ese solo secreto, si llegaba a los oídos correctos, derrumbaba el poder de los Gálvez de Aguirre como un castillo de naipes. Pero no era solo eso. Atanasio había descifrado el misterio más oscuro del valle entero. Ese Eduardo del retrato, ese hombre elegante que aparecía en los cuadros que su madre Raimunda le mostraba, ese caballero encantador que había estado seduciendo a Mercedes mientras fingía ser otra persona, era Dámaso. El marido supuestamente muerto de Victoria. El padre de Gaspar. Un hombre que había falsificado su propia muerte, se había construido una nueva identidad y había vuelto al valle como si nada, jugando con todos como si fueran piezas de ajedrez en un tablero que solo él podía ver. Atanasio lo había descubierto. Había atado los cabos. Había entendido que el fantasma del pasado de Victoria estaba muy vivo y era muy real y era muy peligroso. Y además, como si todo eso no fuera suficiente, Atanasio sospechaba de Benigna. De la curandera.
De esa mujer que visitaba la casa pequeña con sus pociones y sus preparados y sus sonrisas de comadre inocente. Algo no cuadraba. El embarazo de Matilde tenía síntomas raros. Las visitas nocturnas de Benigna eran demasiado frecuentes. Y Atanasio, que era un hombre de inteligencia fina y tripas alertas, sentía que alguien estaba envenenando lentamente a su esposa. A la madre de su hijo. Y para terminar de pintar el cuadro completo, Atanasio era hijo de Antonio Gálvez de Aguirre. Hermano de sangre del propio José Luis. Tenía derecho legítimo sobre esa familia, sobre ese apellido, sobre esas tierras. Un derecho que si algún día se hacía público haría temblar las mismas piedras del palacio. Un solo hombre. Con 10 secretos guardados. Con 20 verdades enterradas que podían destruir a Dámaso, a Victoria, a Benigna y al propio José Luis con una sola declaración ante la Santa Hermandad. ¿Cuánto tiempo podían permitir los poderosos que ese hombre siguiera respirando? Y antes de que sigamos, antes de que les cuente lo que pasó cuando esa sombra salió de detrás de la cortina, necesito pedirles algo. Si todavía no están suscritos a este canal, ese botón rojo está ahí esperándolos. Porque esto que están viviendo conmigo hoy, este análisis, esta emoción, esta forma de contar Valle Salvaje como si lo estuviéramos viviendo juntos, esto es lo que hacemos aquí cada día. Denle a la campanita, actívenla, y no se pierdan ni un segundo de lo que viene. Porque lo que viene, mis queridos, es todavía más fuerte que esto. Ahora sí. Volvamos a la sala. Atanasio estaba solo con sus papeles cuando escuchó el ruido. Un ruido pequeño. Casi imperceptible. De esos que uno confunde con el crujir natural de una casa vieja, con el paso de un gato entre las sombras, con el viento colándose por alguna grieta en la madera. Nada alarmante. Nada que hiciera saltar las alertas de un hombre tranquilo en su propio despacho. Y él, con esa candidez suya, giró la cabeza pensando que era Pedrito. Que el niño había vuelto. Que se le había olvidado algo. ¿Se te olvidó algo, mi niño?, preguntó con esa voz dulce que tenía. Con esa calidez de hombre que quiere bien a la gente. Pero no era Pedrito. De detrás de la cortina, saliendo de las sombras como si las sombras lo hubieran parido, apareció un hombre. Grande. Encapuchado. Con la cara completamente tapada, con guantes negros hasta las muñecas, con paso de depredador que no necesita correr porque sabe que su presa no va a escapar. Y en su mano, brillando bajo la luz temblorosa de las velas, había una navaja. Larga. Afilada. De esas que el aire mismo parece temerles. Antes de que Atanasio pudiera procesar lo que estaba viendo, ese hombre tenía el filo helado pegado a su cuello. Ni un movimiento, susurró el encapuchado con voz ronca, pegada al oído del secretario como un veneno. Ni un grito. Ni un suspiro. O esto termina aquí mismo. Y Atanasio quedó paralizado. Con los ojos abiertos de par en par. Con las manos suspendidas sobre sus papeles como si el tiempo se hubiera detenido. Con el corazón latiéndole a una velocidad que no había conocido nunca. Ese hombre que había sobrevivido tanto. Que había recuperado a su madre Raimunda después de años de separación. Que había encontrado el amor más puro en los brazos de Matilde. Que estaba a punto de ser padre por primera vez. Ese hombre tenía una navaja en el cuello y el mundo entero se había reducido a ese filo frío contra su piel. El encapuchado no vino a improvisar. Vino a ejecutar una orden. Y lo que hizo a continuación fue lo más escalofriante de todo, porque no atacó de inmediato. Habló. Le habló a Atanasio con esa calma perversa de los asesinos a sueldo que han hecho esto demasiadas veces. Te lo advirtieron, le dijo. Te lo dijeron 1000 veces. Que te alejaras. Que no te metieras donde no te llamaban. Que dejaras de husmear. Pero tú tenías que seguir. Tú tenías que jugar al héroe. Y ahora vas a pagar por eso.
Y Atanasio, con el hilo de voz que le quedaba, con esa dignidad de hombre justo que no se rompe ni con una navaja en el cuello, respondió algo que dice todo sobre quién era ese secretario. No suplicó. No lloró. No prometió silencio a cambio de su vida. No. Atanasio preguntó, ¿quién te manda? ¿Quién te paga? Dímelo. Dime al menos por qué voy a morir. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre tan extraordinario! El encapuchado soltó una risa. Fea. Sucia. De esas risas que ponen los pelos de punta porque en ellas hay desprecio y hay crueldad y hay la certeza de alguien que sabe que tiene todo el poder. ¿De verdad no lo sabes?, le dijo. ¿De verdad no te lo imaginas? Tú, ¿qué tanto presumes de saber tanto, no has adivinado ya quién quiere verte muerto? Y en ese instante que pareció durar una eternidad, Atanasio hizo algo que nadie esperaba. Con toda la rabia acumulada de un hombre que se niega a morir arrodillado, con toda la desesperación de quien sabe que tiene que luchar o perderlo todo, dio un codazo hacia atrás con fuerza brutal y se agachó de golpe. El encapuchado trastabilló. La navaja se apartó del cuello por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que Atanasio se girara y le mirara a los ojos. Esa mirada helada. Oscura. De asesino profesional que ya ha mirado la muerte muchas veces. Y Atanasio reconoció algo en ella. Algo que le confirmó quién lo había enviado. Pero el encapuchado se recompuso. Rápido. Con la velocidad de quien ha sido entrenado para esto. Se abalanzó sobre Atanasio como una bestia. Lo agarró del hombro. Lo empujó contra el escritorio. Y con un movimiento seco, brutal, sin dudar un solo milisegundo, le pasó la navaja por el cuello. La sangre empezó a salir. Atanasio se llevó las manos al cuello con los ojos abiertos como platos y la boca formando un grito que no tenía sonido. Se desplomó. El encapuchado lo miró caer con una tranquilidad que hiela los huesos, caminó hacia la ventana con paso tranquilo, como si acabara de terminar una tarea mundana, y antes de saltar se giró una última vez hacia el secretario que agonizaba en el suelo. Dile a tu Dios que fue Dámaso quien te mandó. Adiós, secretario. Y saltó. Y desapareció en la noche como si nunca hubiera existido. Ahí quedó Atanasio. Solo. En el suelo de la sala que había sido su refugio. Con las manos apretadas contra el cuello. Con la sangre escapándose entre los dedos. Con la vida saliéndosele a borbotones. Pero no en silencio. No derrotado. Porque Atanasio, ese hombre extraordinario, ese secretario que sabía más verdades que nadie en Valle Salvaje, reunió las últimas fuerzas que le quedaban en el cuerpo y se arrastró. Se aferró a la pata del escritorio. Levantó la voz desde el suelo, una voz que ya no era voz sino gemido, que ya no era grito sino rugido de hombre que se niega a que su muerte sirva de nada, y gritó el nombre que nadie iba a poder ignorar nunca más. Dámaso. Fue Dámaso, Matilde. Fue Dámaso. Ese grito no fue solo un grito. Fue una condena dictada desde el suelo. Fue una acusación grabada en las paredes. Fue la última declaración de un hombre que, incluso muriendo, se aseguró de que la verdad no muriera con él. Y en ese instante, se abrió la puerta. Matilde. Mi Matilde. Con esa mano suya sobre el vientre que ya llevaba dentro la esperanza más grande de su vida. Con esa sonrisa de mujer enamorada que se congela en los labios en la fracción de segundo que tarda en entender lo que están viendo sus ojos. Atanasio en el suelo. La camisa empapada de rojo. El cuello destrozado. La mirada perdiéndose en un vacío que da terror. Atanasio, susurró ella. Solo su nombre. Con la voz de alguien que todavía no puede procesar la realidad porque la realidad es demasiado brutal para entrar de golpe. Y luego el grito. Un grito que salió del pecho de Matilde con toda la fuerza de una mujer que ve a su esposo morir.
Un grito que hizo temblar las paredes, que llegó hasta la casa grande, que rompió la noche entera del palacio. Se lanzó al suelo sin pensarlo. Se arrodilló en el charco de sangre sin ver el vestido, sin ver el embarazo, sin ver nada más que el rostro de su hombre. Le tomó la cabeza entre las manos. Le acarició la cara. Le besó la frente con una desesperación que parte el alma. No te vayas. No te atrevas a irte. Aguanta por nuestro hijo, aguanta por nuestro sueño, aguanta, Atanasio, aguanta. Y Atanasio, con los ojos ya nublándosele, con las fuerzas escapándosele como arena entre los dedos, hizo un último esfuerzo. Levantó la mano temblorosa. Le acarició la mejilla a Matilde con los dedos manchados de sangre. Y con una voz que ya casi no era de este mundo, susurró. Dámaso. Fue Dámaso, mi amor. Cuídate. Cuídate de él. Y se desmayó. Quiero hacer una pausa aquí. Una pausa necesaria. Porque lo que acaban de presenciar no es solo una escena dramática de telenovela. Es el momento en que todas las tramas de Valle Salvaje convergen en un único punto de explosión. Y necesito que lo vean conmigo desde adentro, con distancia analítica, porque lo que viene ahora es más complejo de lo que parece. Pregunta directa, ¿fue Dámaso el único responsable? La respuesta rápida es sí. Él dio la orden. Su nombre está en boca del asesino y en boca de Atanasio. Las evidencias apuntan a él sin lugar a dudas. Pero en Valle Salvaje, mis queridos, lo evidente nunca es todo. Nunca. Y si empezamos a tirar del hilo de esta conspiración, el tejido que se deshace es mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Piensen en quién más tenía motivos para silenciar a Atanasio. Victoria. Absolutamente. Ella sabía que el secretario la vigilaba, que conocía la identidad de Dámaso, que podía exponer su manipulación con Matilde. Una mujer capaz de matar a Pilara con sus propias manos no va a dudar en contratar a un asesino si eso protege sus secretos. Benigna. La curandera. Esa mujer que parecía inofensiva y que le administraba el bebedizo a Matilde. Atanasio la tenía en su punto de mira. Ella lo sabía. Y Benigna trabaja para quien mejor pague. Don Hernando de Guzmán. El marqués calculador. El hombre de los planes dentro de los planes. Atanasio empezaba a notar sus movimientos, a ver sus maniobras con Manuela y Braulio, a entender que este hombre exterior tenía una agenda que no beneficiaba a nadie que no fuera él mismo. ¿Es casualidad que Hernando esté presente en el palacio exactamente ahora? No estamos ante un solo culpable. Estamos ante una red. Y el nombre que gritó Atanasio es solo la punta visible de algo mucho más oscuro que se mueve por debajo de la superficie de este palacio. Mercedes entró corriendo alarmada por los gritos. Se llevó las manos a la boca cuando vio la escena. Detrás de ella vinieron Pepa y Bárbara, con los ojos ya llenos de lágrimas antes de saber siquiera lo que había pasado. Y cuando vieron a Atanasio en el suelo, cuando vieron a Matilde bañada en sangre, a las tres se les cayó el alma a los pies. Mercedes reaccionó como la gran señora que es. Traigan al galeno. Pepa, corre. Bárbara, ayúdame a estancar la sangre. Rápido, por Dios, rápido. Mientras los paños se empapaban de rojo y Matilde repetía el nombre de su marido como una oración, Bárbara escuchó algo. Un susurro entre los sollozos. Una palabra que le heló la sangre. Dámaso. Él dijo Dámaso antes de desmayarse. Bárbara siente que el suelo se abre bajo sus pies porque Bárbara sabe. Sabe que Dámaso había estado manipulando a Mercedes. Sabe que es capaz de todo. Y sabe, sobre todo, que si Atanasio muere, todos sus secretos se entierran con él. Mercedes, dice Bárbara con la voz temblando, agarrándola del brazo. Matilde dice que fue Dámaso. Y Mercedes se queda helada. Mercedes, que hasta hace unas horas estaba entregada a los brazos de ese hombre.
Mercedes, que había puesto su corazón, su confianza y su dignidad en manos de alguien que ahora está señalado como asesino. Las manos le tiemblan sobre el pañuelo ensangrentado. La voz no le sale. No puede ser, murmura. Él no sería capaz. Pero en el fondo, en lo más hondo de su corazón de duquesa que ha vivido demasiadas traiciones, Mercedes sabe que sí puede ser. Que sí fue capaz. Que ella se lo permitió al enamorarse de un monstruo. Peppa llegó con el galeno. Un hombre serio, de bigote poblado, con maletín negro que entró corriendo y se arrodilló al lado de Atanasio. Examinó la herida. Buscó el pulso. Abrió los ojos con 2 dedos y sacudió la cabeza con cara de circunstancias. Está muy grave. La herida es profunda. Ha perdido mucha sangre. Necesito trabajar rápido. Pero no les prometo nada. No promete nada. Matilde escuchó esas palabras y se derrumbó encima del cuerpo de su marido. Mercedes tuvo que apartarla con cuidado, con delicadeza, porque el galeno necesitaba espacio para trabajar y Matilde forcejaba, no quería que la separaran ni un centímetro de él. Es mi marido. Déjenme sostenerle la mano. Matilde, le dice Mercedes abrazándola fuerte. Tienes que dejar que el galeno haga su trabajo. Tienes que pensar en tu hijo. Piensa en la criatura que llevas dentro. Atanasio querría que lo cuidaras. Y esas palabras hicieron efecto. Matilde se llevó las manos al vientre. Recordó que dentro de ella había una vida. Una vida de ella y de Atanasio. Una vida que tenía que proteger costara lo que costara. Se sentó en una silla que le acercó Bárbara y desde ahí, con las manos apretadas contra el vientre, sin apartar los ojos de su esposo, empezó a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, Señor, no te lo lleves. Es todo lo que tengo. Es todo lo que necesito. Bárbara salió corriendo. Cruzó el camino que separaba las 2 casas con el vestido manchado de sangre y las lágrimas secándosele en las mejillas. Rafael tenía que saber. En la casa grande, el impacto fue sísmico. Rafael se levantó de un salto. José Luis se quedó pálido como las calorías. Y Victoria que estaba en su habitación hundiéndose en la humillación que le había impuesto el obispo, salió al pasillo. ¿Qué has dicho, Bárbara? Atanasio está herido. Le han rebanado el cuello. Y antes de desmayarse gritó un nombre, Rafael. Gritó Dámaso. El silencio que siguió fue el silencio más denso que había conocido ese palacio. Rafael se puso tenso como una vara de hierro. José Luis apretó los dientes. Y Victoria se quedó con la boca abierta porque Victoria sabe. Victoria sabe exactamente hasta dónde llega la maldad de ese hombre que lleva su apellido, que lleva su secreto, que lleva su condena encima. Y en ese momento, algo cambió en Victoria. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de cálculo, en lugar de estrategia, lo que apareció en su cara fue miedo. Miedo de verdad. Del hombre con el que conspiró. Del hombre que ahora ha demostrado ser un asesino. Esto no va a quedar impune, dijo Rafael con esa voz de mando que solo tienen los hombres que saben que tienen que actuar. Voy a la casa pequeña ahora mismo. Y luego voy a buscar a Dámaso. Va a responder por esto aunque tenga que arrastrarlo por los pelos hasta la Santa Hermandad. Y por primera vez en mucho tiempo, José Luis asintió junto a su hijo. Padre e hijo mirando en la misma dirección. Compartiendo un enemigo común. Ese enemigo se llama Dámaso. Pero Victoria, en su rincón, ya estaba pensando. Ya estaba calculando. ¿Por qué si le echaban el guante a Dámaso, qué iba a pasar con ella? ¿Qué pasaría cuando ese hombre, para salvar su pellejo, abriera la boca? Porque Dámaso sabe que Victoria mató a Pilara. Sabe que conspiró contra Adriana. Sabe demasiado de demasiadas cosas. Y Dámaso no es un hombre que caiga solo. Victoria se escabulló por un pasillo lateral. Sin que nadie la viera.
con paso rápido y corazón acelerado. Tenía que llegar a Dámaso antes que nadie. Cuando Rafael y Alejo llegaron a la casa pequeña y hablaron con Mercedes, el cuadro estaba completo. Dámaso era el responsable. Mercedes, con el corazón hecho añicos, se comprometió a colaborar. Ese hombre me engañó, me utilizó y ahora ha atentado contra la vida de alguien de esta casa. No merece ni una gota más de mi lealtad. Bravo, Mercedes. Por fin. Se trazó el plan. Irían a la casa grande a buscar a Dámaso y si no estaba, rastrearían todo el valle hasta encontrarlo. Pero cuando llegaron, la noticia que los esperaba era una nueva puñalada. Dámaso no estaba. Se había esfumado. Como el humo. Como las sombras. Y con él, adivinen quién, con él también había desaparecido Victoria. La Salcedo. La mujer que había ido a advertirle, que se había escabullido por el pasillo lateral, que había decidido que proteger sus propios secretos valía más que cualquier otra cosa. ¿Se fueron juntos? ¿La convenció él? ¿O la arrastró a la fuerza sabiendo que Victoria lo iba a traicionar si la dejaba libre? La cólera en la casa grande fue mayúscula. José Luis se dio un puñetazo en la mesa. Rafael y Alejo salieron a caballo con sus hombres por todos los caminos del valle. Rastrearon cada posada, cada camino, cada rincón. Y nada. Ni rastro. Entonces, cuando ya volvían exhaustos y vacíos, el mozo de cuadra encontró algo en el establo. Un objeto pequeño. Ensangrentado. Con las iniciales grabadas. D. Dámaso Eduardo. La navaja. La navaja con la que habían atacado a Atanasio, dejada ahí deliberadamente, como una firma, como un mensaje de un hombre que no tiene miedo de que lo busquen porque ya está muy lejos. Y junto a la navaja, una nota. Escrita con letra pulcra y con veneno en cada palabra. Esto es solo el principio. El secretario sabía demasiado. Los que hablen seguirán su destino. Firmado, un amigo de la verdad. Una amenaza directa. A Matilde. A Mercedes. A Bárbara. A Rafael. A Alejo. A cualquiera que sepa algo y se atreva a hablar. Dámaso no estaba huyendo. Dámaso estaba declarando la guerra. Rafael arrugó la nota con rabia. Se la mostró a Alejo. Y los dos hermanos, con los ojos ardiendo, se juraron mutuamente una cosa. No vamos a permitir que esto quede impune. Vamos a proteger a todos los que están en peligro. Y vamos a cazar a Dámaso como al perro rabioso que es. Cueste lo que cueste. Las horas pasaron. Cayó la noche sobre el palacio. Las velas se encendieron una por una en la habitación donde Atanasio luchaba entre la vida y la muerte. Matilde no se movió de su lado. No comió. No bebió. No descansó ni un segundo. Peppa entró con un caldo caliente. Tienes que comer algo, Matilde. Por tu hijo, aunque sea un sorbito. Si él no come, yo no como. Si él no despierta, yo no descanso. Francisco. Martín. Bárbara. Todos en el pasillo, rezando en silencio, esperando el milagro. Y Pedrito, el pequeño Pedrito, que se había negado a quedarse en la casa grande, que había dicho con esa madurez que da el sufrimiento que si Atanasio estaba sufriendo él quería estar con él, seguía sentado en su silla al otro lado de la cama, con la mano del secretario entre las suyas, sin hablar, sin llorar, solo acompañando como un pequeño soldado de la esperanza. Bárbara aprovechó ese momento para llevar a Mercedes a un rincón. Le preguntó lo que a todos les quemaba por dentro. Mercedes, ¿de verdad crees que Dámaso fue capaz de esto? Y Mercedes respondió con una verdad que le costó todo lo que le quedaba de dignidad. Sí, Bárbara. Lo creo. Y no sabes cuánto me duele reconocerlo. Porque yo lo amé. Creí en él. Y todo era mentira. Todo. Entonces, en el silencio más profundo de esa noche,
cuando ya todos habían rezado todo lo que sabían rezar, cuando Matilde se había quedado dormida un instante con la cabeza apoyada en la cama. Atanasio movió un dedo. Pedrito lo vio primero. Con la vocecita temblorosa de quien no se atreve a creer lo que está viendo, susurró: Matilde. Matilde, despierta. Creo que Atanasio se está moviendo. Matilde abrió los ojos. Se abalanzó sobre la mano de su esposo. Y sintió el apretón. Débil. Casi imperceptible. Pero era un apretón. Era una señal. Era Atanasio diciéndole desde el fondo de la oscuridad donde estaba que todavía seguía ahí. Atanasio. Mi amor. Estoy aquí. ¿Me oyes? Un pequeñísimo movimiento de cabeza. Un asentimiento apenas visible. Pero era un asentimiento. Matilde lloró de alegría. Rió y lloró al mismo tiempo con esa confusión hermosa de los momentos en que el miedo se convierte en esperanza. Pedrito salió corriendo a buscar al galeno. Y el galeno confirmó lo que todos querían escuchar: había mejoría. Era pequeña. No estaba fuera de peligro. Pero si aguantaba esa noche, tal vez, tendría una oportunidad. Matilde besó la mano de su esposo 1000 veces. Le besó la frente. Le acarició el pelo. Y le susurró algo al oído con toda la convicción del mundo. Aguanta, mi vida. Aguanta por mí. Aguanta por nuestro hijo. Y yo te juro que ese Dámaso maldito va a pagar por esto. Con la ayuda de Dios y de Rafael va a pagar. Y tú vas a estar aquí conmigo para verlo caer. ¿Me oyes, amor? Aquí conmigo para siempre. Pero afuera, mientras Matilde celebraba ese pequeño milagro, afuera la tormenta seguía desatándose. Rafael y sus hombres habían vuelto con las manos vacías y la nota en el puño. Don Hernando de Guzmán, ese marqués tan calculador, miraba a José Luis con una expresión extraña, rara, peligrosa. Una expresión de hombre que ya está procesando cómo sacarle partido a esta situación. A esta crisis. A este caos que se ha instalado en el palacio y que, si se mueve bien, puede servirle para alcanzar sus propios objetivos. Porque en Valle Salvaje, mis queridos, incluso los momentos de tragedia son oportunidades para alguien. Y don Hernando no ha llegado hasta aquí para quedarse mirando. ¿Dónde están Dámaso y Victoria ahora mismo? ¿Están juntos? ¿Se protegen mutuamente o ya se están traicionando el uno al otro? Porque si hay algo que sabemos de estos dos es que ninguno de ellos es leal a nadie más que a sí mismo. Dámaso la usó a ella. Victoria lo usó a él. Y ahora que están juntos en la huida, el único misterio real es cuál de los dos va a clavarle el cuchillo al otro primero. ¿Y Benigna? La curandera que le administraba el bebedizo a Matilde. Con Atanasio fuera de combate, con Matilde en estado de shock, con la casa pequeña sumergida en el caos, ¿sigue Benigna en el palacio? ¿Sigue administrando sus pociones? ¿O se ha escondido sabiendo que si Atanasio sobrevive y habla, ella es la siguiente en caer? Y Matilde, mi Matilde, que no sabe nada de la nota. Que no sabe que hay una amenaza directa sobre su vida y sobre la de su hijo. Que está ahí sentada junto a la cama de su esposo creyendo que lo peor ya pasó. Sin saber que esto apenas empieza. Mis queridos, llegamos al final de este capítulo. Y yo sé que están con el corazón en la garganta. Que están mordiendo las uñas. Que están esperando saber si Atanasio abre los ojos mañana o si esa mano que apretó la de Matilde fue la última señal que les va a dar. Yo tengo mis propias predicciones. Y las quiero saber también de ustedes. ¿Creen que Atanasio va a sobrevivir? ¿Creen que ese hombre bueno, ese secretario valiente que gritó el nombre de su asesino desde el suelo, va a poder levantarse y contarle a Rafael todo lo que sabe? ¿O creen que Dámaso consiguió lo que buscaba? ¿Y Matilde? Esta mujer que perdió a Gaspar, que aguantó las humillaciones de Victoria durante años, que por fin había encontrado la felicidad.
¿Va a tener que enterrar también a este amor? ¿O esta vez el cielo se va a apiadar de ella? ¿Y qué papel va a jugar don Hernando en lo que viene? Porque ese hombre está moviendo fichas que nadie está viendo todavía. Y cuando sus jugadas salgan a la luz, todo el tablero de Valle Salvaje va a cambiar de forma. Dejen sus respuestas en los comentarios. Cada opinión, cada predicción, cada análisis que ustedes traen es lo que hace que este canal sea lo que es. Leo todo. Cada comentario que llega me da fuerza para seguir trayendo estas historias con la pasión que merecen. Si este video les llegó al corazón, dan un like. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse lo que viene. Y compartan con alguien que también esté viviendo Valle Salvaje, porque esta historia merece vivirla con compañía. La venganza acaba de comenzar en Valle Salvaje. La guerra está declarada. Y nosotros vamos a estar aquí, juntos, para ver cada batalla. Hasta el próximo video, mis queridos. Cuídense. Y recuerden, en Valle Salvaje, hasta el silencio puede ser mortal.